Buenas, soy Ramón de Argés. Continuamos hoy con un nuevo tema dentro de este recorrido por el arte barroco, donde analizaremos y veremos las características principales de la pintura en Flandes y en Holanda, con las figuras más importantes en Pedro Pablo Rubens y Rembrandt. Fuera de Italia, la pintura barroca va a alcanzar un amplísimo desarrollo en los antiguos Países Bajos, que por la firma del Tratado de Amberes en 1609 se va a fragmentar en dos estados irreconocibles. Flandes, al sur, ocupando los territorios de la actual Bélgica, y las Provincias Unidas holandesas al norte. Luchas religiosas, conflictos políticos sociales y fronteras económicas incubadas en el siglo XVI van a determinar esta separación geográfica que generará igualmente concepciones artísticas antagónicas, observables tanto en la iconografía que decora sus iglesias y viviendas como en el tamaño de los cuadros. Mientras en Flandes, católico, monárquico, aristocrático y sometido al gobierno español, la temática religiosa es evangélica, hagiográfica y sacramental, plasmándose en grandes cuadros de altar. En contraposición nos vamos a encontrar con Holanda, protestante, republicana, burguesa e independiente, que va a cultivar asuntos bíblicos de formato pequeño, para ser contemplados en la intimidad del dormitorio doméstico, ya que luteranos y calvinistas han suprimido el culto a las imágenes, y éstas han desaparecido de las iglesias. Además, la lectura y la meditación personal de la Biblia ocupan para el protestante el mismo lugar que la Iglesia católica tiene reservado al sacerdote en la preparación de los fieles. El resto de la vivienda tuvo también una particular decoración, pues en Flandes se conserva el género mitológico para enriquecer los palacios cortesanos, mientras en Holanda es sustituido por escenas costumbristas que representan ocupaciones caseras. Son los típicos interiores holandeses, en los que bajo la imagen de lo cotidiano, bañada por sorprendentes efectos de luz, se va a esconder alegorías moralizantes de carácter puritano, tipo la pereza, la avaricia y la infidelidad. En cuanto al retrato y al bodegón, son también testigos de esta oposición entre modelos socioculturales totalmente enfrentados. Por ejemplo, en Flandes el retrato es individual y se concibe bajo paradigmas solemnes con el propósito de mostrar el elevado rango social del personaje. En cambio, en Holanda va a tener un carácter más corporativo, ofreciendo a sus artistas una espléndida galería de grupos, por la que desfilan colectivamente, en igualdad democrática, los oficiales de la Guardia Cívica que custodian sus ciudades, por ejemplo también captados en un almuerzo de camaradería, los miembros de profesionales liberales en el curso de una reunión entre colegas, o bien los síndicos de los gremios entregados a discutir la política comercial. En definitiva, finalmente, las opulentas cocinas y despensas que pintan los bodegonistas flamencos, atestadas de comestibles, donde la variada oferta de la producción agrícola se amontona con pescado, carne y aves de corral, deja paso, en Holanda, a severas masas de comedor, sencillamente ordenadas y apenas cubiertas con platos y bebidas frugales. El consumismo de Flandes, reflejado en la abundancia de sabrosos manjares para estimular el apetito, es sustituido en Holanda por el asceticismo protestante. Pues bien, una vez marcadas estas premisas y diferenciar bien los aspectos principales tanto en Holanda como en Flandes, empezaremos a ver la escuela flamenca con el máximo exponente en la figura de Pedro Pablo Rubens. Siegen, Alemania, 1577, Amberes, 1640. Rubens es mucho más que un pintor de tipos masculinos atléticos y mujeres de carne generosa, sonrosadas y sensuales. La naturaleza le dotó de un cerebro prodigioso para desmarañar los problemas compositivos de un cuadro y fue un mago del color. Además, está considerado como el artista más culto de su tiempo. Hablaba y escribía 6 lenguas modernas aparte del latín, y estuvo considerado como un audaz diplomático al servicio de la política exterior de España. Su habilidad en los asuntos de Estado le hizo recorrer las cancillerías europeas negociando tratados de paz como el obtenido entre Madrid y Londres en 1630. El éxito de esta embajada le valió ser nombrado caballero de Felipe IV y Carlos I de Inglaterra. Incluso el artista escribiría lo siguiente que a continuación leemos.
Por mi parte, quisiera que el mundo entero estuviera en paz y que el siglo en que vivimos fuera de oro y no de hierro. Así decía Rubens. Se refería claramente a las disensiones internacionales, pero también al estallido nacionalista que había dividido los Países Bajos y había obligado a su padre, un acomodado abogado de Amberes, a exiliarse a Alemania para profesar la religión protestante y oponerse al duque de Alba. Con solo un año, Rubens queda huérfano, obteniendo entonces su familia el perdón, lo que le permite abandonar el destierro y regresar con su madre, María Pipelink, a Amberes. Estudió humanidades y entra como paje en la casa de la condesa de la Laina y cursa el aprendizaje artístico con Otto Benius. En 1598 es ya un pintor independiente. Su formación la completará en Italia. En 1600 cruza los Alpes para instalarse en la corte de Vicente Gonzaga, duque de Mantua. Este viaje era el tributo que todo pintor extranjero debía rendir al arte italiano, haciendo escala en Roma, donde admira a Miguel Ángel, a Caravaggio y a los Carracci. En Mantua copia Mantegna y emprende su célebre colección de monedas, medallas, relieves y esculturas antiguas que luego decorarían su casa de Amberes y en cuyos vestigios arqueológicos encontrará la fuente de inspiración clásica. En Génova también se interesará por la arquitectura. 8 años va a permanecer en Italia, tan solo interrumpido por una breve estancia en Valladolid, donde acude en la primavera de 1603 con la misión diplomática de entregar unos presentes de su protector Vicente Gonzaga al rey Felipe III y a su primer ministro, el duque de Lerma. La ciudad castellana era en aquel momento la capital de España, y Rubens aprovechó la visita para pintar el famoso retrato ecuestre del duque de Lerma, 1603. En cuanto al retrato ecuestre del duque de Lerma, es una obra temprana, pero donde va a demostrar su capacidad para el dibujo. Lo pinta con una pincelada ágil, suelta y valiente. Con este cuadro será con el que conseguirá gran fama entre los cortesanos españoles, especialmente con el marqués de Siriglesias, don Rodrigo Calderón, que era la mano derecha de Lerma. Fue un viaje totalmente decisivo, pues será en España donde Rubens entra en contacto más directo y más intenso con la pintura de Tiziano, a través de las colecciones reales. En 1608 abandona Italia ante el alarmante quebranto de salud que sufre su madre. Cuando llega a Amberes, ésta había muerto. Un año después nombrado pintor de los archiduques y se casa con Isabel Brand e inicia la gestión inmobiliaria para edificar la casa taller más emblemática del barroco europeo. Se trata de un palacio con gabinete de antigüedades, amplio jardín y espacio suficiente para que viva su familia y trabajen sus colaboradores. En uno de los frentes del taller mandó elevar una tribuna desde la que vigilaba a sus múltiples aprendices y oficiales, atareados en la manufactura y en la factura de monumentales retablos y complejas series decorativas. A este balcón se asomaban también los clientes, quienes acudían a encargarles nuevas obras o bien a observar la marcha de los proyectos iniciados. Cerca de 3.000 cuadros llevan en la actualidad el sello de Rubens. Tal abundancia solo es comprensible por la amplia cooperación de discípulos especializados en pintar fondos de paisaje, perspectivas arquitectónicas, retratos, animales o flores. Incluso había expertos que se ocupaban solo de los pies o de los brazos de las figuras, de modo que el lienzo pasaba en una cadena por varias manos. Rubens firmaba los contratos, daba el boceto preparatorio, supervisaba el trabajo y cobraba. Empresario y gran organizador comercial, su participación en el cuadro dependía también del dinero que le pagaban. Si el precio era razonablemente alto, intervenía directamente. De lo contrario, se limitaba a retocar el cuadro con su inimitable pincelada y ardiente colorido, o simplemente lo dejaba en el estado en el que lo habían ultimado sus auxiliares. Más de 100 aprendices llegó a tener a su servicio, algunos tan brillantes como Jordaens o Anton van Dyck. Rubens dominó todos los procedimientos de la técnica pictórica, desde los lienzos al óleo hasta murales al fresco, pasando por los cartones para tapices,
el diseño de arcos triunfales para honrar los recibimientos regios y la ilustración de libros y misales, que los grabadores de la famosa editorial flamenca de Plantín trasladaron a planchas. Con idéntica maestría tocó también todos los temas y todos los géneros, pero renovándolos. Pintó asuntos religiosos, históricos, mitológicos, cultivó el paisaje, el bodegón y fue un espléndido retratista. Su trayectoria como pintor religioso se va a iniciar con los trípticos de la elevación de la cruz y del descendimiento de Cristo, realizados en 1611 y 1612, conservados en la actualidad en la Catedral de Amberes. Los archiduques querían olvidar el vandalismo de los calvinistas iconoclastas que habían llenado de sombra y frialdad el interior de las iglesias, y pretendían que las capillas resucitaran con altares pictóricos que proclamasen la ortodoxia de Roma. Para ello, Rubens representó los misterios evangélicos y exaltó los milagros de los santos modernos, constituyendo un magnífico ejemplo de ello la serie consagrada en 1619 a San Ignacio y a San Francisco Javier, que cubría el techo de la casa profesa de la Compañía de Jesús de Amberes, hasta que un incendio la destruyó. Su obra cumbre, en el deseo de mostrar el poder del papado frente a la herejía protestante, es el Triunfo de la Eucaristía, conjunto de 20 tapices que la archiduquesa Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II y gobernadora de los Países Bajos, ofreció en 1628 al convento de las Descalzas Reales de Madrid, en el que se había educado. La pintura que observamos, El triunfo de la Iglesia, sobre la furia, la discordia y el odio, es una composición que está basada en las entradas de los emperadores en Roma. La Iglesia va a portar la custodia eucarística en la mano, siendo coronada con la tiara papal. Es paseada por una cuadriga triunfal, con la ceguera y la ignorancia representadas detrás del carro. Un ángel va a aparecer a caballo abriendo la comitiva, portando las llaves y el pabellón pontifical, mientras el odio, la discordia y la maldad han sido atropellados por las ruedas del carro. Junto al heraldo de la Contrarreforma católica emerge en la escena internacional el Rubens decorador de los grandes palacios europeos de la monarquía absoluta. Una prueba de ello son las obras que nos encontramos en la Galería de María de Medici en el Palacio de Luxemburgo de París. También la que nos encontramos en el Salón de Banquetes de Carlos I de Inglaterra, en su palacio londinense de Whitehall. Y también las obras que nos encontramos en la Torre de la Parada de Felipe IV en las cercanías de Madrid. De todas ellas, que hemos visto algunas, el ciclo más exultante, considerado como uno de los triunfos de la pintura de todos los tiempos, es el dedicado a la vida de María de Medici. María de Medici, esta italiana, reina regente de Francia, le confía en 1622 dos series de escenas de su glorificación y de su difunto marido, Enrique IV, destinada a revestir sendas galerías de su recién concluido palacio en París. Rubens comienza por ilustrar en 21 cuadros la vida de la reina, que fragmenta en 4 periodos: su juventud en Florencia, desde su nacimiento hasta su matrimonio con el rey francés, sus 10 años de reinado que concluyeron con el asesinato de Enrique IV, su posterior regencia hasta la mayoría edad de su hijo Luis XIII y la desavenencia con su hijo y la reconciliación final. De todas estas obras vamos a destacar la de Enrique IV de Francia recibiendo de Júpiter y Juno el retrato de María de Medici. En esta obra el artista funde la historia con la mitología y convoca a las 3 parcas que tejen el glorioso destino de la reina, a las 3 gracias, que van a presidir su educación, a Júpiter y a Juno, inspirando a Enrique IV el amor por la novia, cuyo retrato se le es presentado a la Asamblea Olímpica, aconsejando la política internacional de la reina, y
así hasta la reconciliación con el hijo, donde el genio de Francia fulmina a la hidra de la discordia. En el sorprendente plazo de 3 años, los cuadros estaban en su destino, trasladándose al Museo del Louvre, cuando el Palacio de Luxemburgo fue convertido en la sede del Senado. Problemas financieros y políticos impidieron que Rubens realizara el segundo de los encargos de Medici, la Galería de Enrique IV. Cuando en 1628 regresa a España por segunda vez, conoce a Velázquez y copia los Tizianos de Felipe IV. Entonces, el mismo Rubens exclamó lo siguiente: quiero a Tiziano como un novio a su amada. No solo estaba declarando con su devoción al poético color del pintor veneciano, sino que también era una especie de premonición. En 1630, con 53 años y viudo, se casaba en segunda nupcia con Helena Fourmen, una muchacha de apenas 16 años que será la musa de sus composiciones mitológicas, probablemente los cuadros más conocidos de Rubens. Fruto de estar feliz durante esta etapa, va a pintar una serie de cuadros que se conservan en la actualidad en el Museo del Prado y estarán pintados en torno hasta con cronología de 1638-1639. Vamos a destacar las siguientes obras de este periodo. El Juicio de París. En esta obra incorporará mayor movimiento, colocando a algunos personajes de espalda para demostrar su dominio de la anatomía humana. Los desnudos y las transparencias caracterizarán la obra de Rubens, como ya hemos podido apreciar en esta escena en la que París aparece de espalda al espectador, entregando la manzana a Venus, que avanza. Atenea mira al joven juez tras la vencedora, mientras Juno, de espaldas, parece abandonar el lugar. Unos amorcillos coronan a Venus, mientras diversos faunos y dioses contemplan la escena que dará lugar a la guerra de Troya. El fondo del paisaje está inspirado en la pintura renacentista italiana, al igual que las figuras, la iluminación empleada y el colorido. La fuerte personalidad de Rubens se irá poniendo paulatinamente de manifiesto, asimilando en estos momentos lo mejor de los artistas que contempla para crear un estilo propio, como se puede apreciar en la amplia serie de obras con esta temática pintada durante toda su vida. En otra de sus obras, El Jardín de Amor, en este lienzo Rubens parece representar a su bella esposa, al conjunto de damas y caballeros que participan en una fiesta junto a un palacete barroco, que supuestamente se trata de la casa de campo que tenía el maestro a las afueras de Amberes. Pero esa escena amorosa totalmente real, con figuras ricamente vestidas y en posturas muy forzadas, se anima con la presencia de varios amorcillos, mezclando así lo real con lo fantástico. Es un claro precedente de las escenas galantes tan famosas en el siglo XVIII. Resulta una obra de gran encanto por la riqueza y belleza del colorido, la gracia de los amorcillos, las calidades de las telas de los vestidos y la expresividad de los personajes. Y por último, otra de sus obras será la famosa Las Tres Gracias. Es la obra más emblemática y famosa de Rubens. Fue adquirida por Felipe IV entre los bienes del pintor, subastado tras su fallecimiento, el 30 de mayo de 1640, pasando posteriormente a decorar algunas de las salas del Alcázar de Madrid. El hecho de estar pintado sobre tabla indica la relación del maestro con la pintura flamenca antigua. Las Tres Gracias se llamaban Eufrósine, Talía y Aglae, y eran hijas de Zeus y Eurínome. Siempre van a aparecer desnudas, ya que la belleza no necesita cubrirse. Son las representaciones de la afabilidad, la simpatía y la delicadeza. El asunto y la manera de tratarlo se remontan al arte clásico, pero fue Rafael, en el Renacimiento, quien lo recobró. Rubens va a mantener la composición del italiano, pero va a cambiar la relación entre las tres figuras, que están conectadas entre sí a través de los brazos, el velo y su mirada. Es decir, psicológicamente dando así una nueva unidad al grupo. También ha cambiado el canon de belleza, empleando el típico de sus pinturas, con mujeres entradas en carne, pero proporcionadas y elegantes. La sensación de movimiento y gracia que irradian las tres jóvenes es excelente,
obteniendo el efecto de invitar al espectador a integrarse en la escena. Las flores de la guirnalda superior y el fondo del paisaje acentúan la belleza del conjunto. El fuerte foco de luz que utiliza el maestro resalta el colorido perlado de las muchachas, en cuyos rostros creen algunos reconocer las facciones de las dos esposas del pintor, Isabel Abrán y Helene Formen. Mientras, otra corriente opina que se trata de diferentes variaciones de esta última. Sin lugar a duda, la belleza femenina de la pintura de Rubens está resumida en este magnífico trío. Pues bien, ponemos punto y final a la obra de Pedro Pablo Rubens y pasamos a la otra corriente, a la escuela holandesa con la figura de Rembrandt. El pintor, grabador y dibujante singular Rembrandt Harmenzoon van Rijn nació en Leiden en 1606, falleciendo en Ámsterdam en 1669. Es el gran intérprete de la sociedad burguesa holandesa y el primer artista que ya no depende del mecenazgo de la corte o de la aristocracia, sino que vende sus propios productos en el mercado. Sus orígenes son modestos. Su madre perteneció a una familia de panaderos y su padre explota un molino de malta a orilla del río Rin, de donde va a proceder el apellido que ya hemos citado del artista. Rembrandt cursa su formación pictórica con Peter Lastman, que acababa de regresar de Roma y le enseña los secretos del tenebrismo caravallesco. Con estos ingredientes, Rembrandt acuña un estilo propio en el que los contrastes de luz y sombra nunca serán tajantes, como venía haciendo los italianos, sino que envuelve su figura en penumbras graduadas, misteriosas y doradas. En 1624 abre su propio taller en Leiden, comenzando a pintar asuntos bíblicos y a desarrollar la técnica del grabado al aguafuerte. En 1632 se encuentra establecido en Ámsterdam. Ámsterdam en estos momentos es la ciudad más próspera de Holanda, cuyos habitantes, satisfechos por su independencia política y su religión protestante, se afanan también de impedir que el mar anegue sus territorios, fundando así las dos compañías de India, que llevarán la riqueza, confort y bienestar a las casas de sus mercaderes. La sociedad civil necesita de grandes retratos colectivos para decorar la sala de sus respectivas corporaciones, y en este sentido Rembrandt va a realizar 3 obras memorables. La primera de ellas en el año 1632, que los cirujanos le van a encargar la famosa lección de anatomía del doctor Nicolaes Tulp, para rememorar una clase magistral impartida por este célebre médico, que es captado en el momento de desprender con la pinza un haz muscular del brazo del cadáver, ante la mirada atenta de los asistentes. Pues bien, el doctor Tulp, con su sombrero, reflejo de su cargo, porta en su mano derecha unas pinzas mostrando a sus alumnos la disección de un brazo, los tendones y los músculos. El cuerpo del finado en el que se realiza la práctica es el de un conocido criminal ajusticiado. Detrás de él se sitúan 7 alumnos del doctor que escuchan atentamente la lección, destacando el realismo de la figura a través de sus expresiones: sorpresa, entusiasmo y atención. Las miradas de cada una de las figuras hablan por sí solas y hacen que el espectador se sienta protagonista de la escena y se integre plenamente en la lección, ampliando así el aula de Tulp a la sala donde después se expone el cuadro. Las figuras apiñadas en torno al cadáver suponen una novedad, ya que los retratos de grupos anteriores se pintaban a las personas en fila. Al colocarlas así, Rembrandt ofrece una mayor sensación de realismo. El pintor realmente está interesado en los contrastes lumínicos que provoca una luz potente y clara, que ilumina unas zonas y deja en profunda sombra el resto del espacio, según indicaba la teoría tenebrista que trabajaba por esta fecha. El colorido oscuro también es característico de la técnica tenebrista, pero además hay que destacar la austeridad cromática de los trajes de aquella época, animada por los cuellos y puños blancos. Los detalles de los cuellos y los ropajes o a los libros demuestran la altísima calidad del artista, que triunfa en Ámsterdam gracias a estos trabajos. En el año 1642 va a pintar para los arcabuceros de la Guardia Cívica la indebidamente llamada Ronda de Noche.
Se trata de una obra maestra de la pintura universal, realizada por Rembrandt. En ella aparece la milicia del capitán Frans van Lincourt en el momento en el que éste da una orden a su alférez, indicado por el gesto de la mano y la boca abierta. Tras estas dos figuras aparecen los integrantes de la compañía, que pagaron una media de 100 florinas al pintor por el privilegio de mostrar sus cabezas entre las tropas integrantes de la milicia, que protege el bienestar y la libertad de los ciudadanos holandeses, por lo que va a ser muy apreciada. La escena se va a desarrollar al aire libre, pero no de noche como reza en el título, sino que se oscureció con el paso del tiempo y por eso en la actualidad tiene este aspecto nocturno. De hecho, hasta el siglo XIX no se le conoció como la Ronda de Noche, sino como la milicia del capitán Frans Koop. La representación de retratos de grupo en los que aparece milicia era habitual en Ámsterdam por aquella fecha, pero ninguno va a superar esta obra por el realismo con el que está pintada, captando a la perfección los rostros y las altitudes de todos los personajes en una sensación de movimiento y de vida muy difícil de superar. Los juegos de luz y sombra recuerdan la influencia del tenebrismo de Caravaggio, remarcado aún más por el oscuro colorido de los trajes, a excepción del hombre vestido de rojo en la izquierda y del color blanco de cuellos y puños. También hay que destacar cómo resbala la luz sobre los elementos metálicos, que ofrecen así una mayor sensación de realismo. El pintor está en estos momentos muy interesado en destacar los detalles, como observamos en la banda roja del capitán, la casaca del alférez o el vestido de la niña que aparece al fondo. Pero las figuras que vemos en segundo plano están más difuminadas y da la impresión de que existe aire y polvo entre las figuras. A pesar de ser una obra maestra, cuando fue presentada en Ámsterdam, tuvo una fría acogida por parte de la crítica. Si a esto añadimos la muerte de su esposa, Saskia, comprenderemos por qué el año 1642 no fue nada bueno para pintar para Rembrandt, ya que entonces se iniciaba un periodo de decadencia en la vida de Rembrandt. 20 años después, en 1662, el gremio de fabricantes de tejido le solicita el retrato de los miembros que ocupan la mesa del gobierno para conmemorar el final de su mandato. El resultado es el cuadro titulado Los síndicos de los pañeros, sorprendido por el pintor en una junta económica de balance positivo. En esta obra aparecen representados los 5 síndicos y un empleado de la corporación. Los síndicos eran los encargados de mantener la calidad de las telas teñidas y fábricas por el gremio. Especialistas en retratos colectivos, Rembrandt va a recurrir a una perspectiva de abajo arriba y coloca en primer plano la mesa cubierta con un rico tapete color rojo con bordado. Tras ella vemos a los síndicos presididos por William van Duyenburg, la figura que aparece en el centro, delante del libro de contabilidad. Alrededor del presidente se colocan los demás síndicos que eran elegidos por un año con posibilidad de reelección. Al fondo, de pie, se ve al empleado de la corporación, sin sombrero, que desarrolló una nueva técnica de teñido de paños. El artista centra toda su atención en los retratos, dándonos la personalidad de cada uno de ellos, resultando una muestra de las clases sociales y religiosas de la ciudad de Ámsterdam: católicos, menonitas, reformistas, etc. Rembrandt utiliza su característica luz que provoca contraste entre zonas de luz y de sombra, aumentando los contrastes por el colorido oscuro de los trajes y el blanco de los cuellos. Al fondo va a representar la moldura decorativa de la sala de reuniones, en la que se intuye un relieve a la derecha. Curiosamente no recurre al fondo neutro de los primeros momentos. La pincelada utilizada por el pintor va a ser bastante suelta, a la manera áspera, como se le conoce, que se denomina en la época, a base de manchas de color y de luz como lo hacía Tiziano. Resulta sorprendente en la obra de Rembrandt, pero para desarrollar este trabajo realizó 3 dibujos preliminares. Además, a través de los rayos X se ha podido observar los cambios que realizó el pintor a lo largo del tiempo que tardó en realizar la escena, algo que demuestra el interés que se tomó por presentar una obra que gustara a los clientes. El dominio y la evolución que Rembrandt alcanzó en este campo se sustancia en la cumplida galería de autorretratos que el artista realizó a lo largo de su vida
mientras los que pintó a su hijo Tito y a sus dos mujeres, Saskia y Hendrik. Ya en plena madurez, Rembrandt sufre una gran crisis financiera, humana, religiosa y artística. Su pasión por el coleccionismo, en el que había invertido gran parte de su ganancia, contribuyó a su hundimiento económico. Entonces contrajo deudas que le llevaron a la quiebra y tuvo que vender sus bienes en subasta pública. Aún así, el dinero obtenido no le sirvió para satisfacer a los acreedores y el artista se declaró insolvente. Paralelamente, la apacible relación mantenida con la joven Hendrik, que en 1649 había entrado en su casa como sirviente y que alegró la vida del maestro desde que enviudó, fue turbada por las críticas puritanas de la sociedad protestante, que lo acusó ante los tribunales de concubinato. Rembrandt ingresa entonces en la secta menonita y ante esta circunstancia buscó la expresividad interior, la sustancia espiritual y moral, y va a intentar retratar el alma de los personajes. El claroscuro sigue siendo idéntico al de los años precedentes, pero la pincelada se va a hacer más suelta y el color más vibrante. Entonces van a surgir cuadros melancólicos de esta admiración, por ejemplo, a la época griega, como Aristóteles contemplando el busto de Homero, de 1653. También asuntos históricos de trágicas conmociones, como la conspiración de Julio Civilis, en la que se incita a la rebelión. Y también obras dramáticas, con escenas dramáticas, como por ejemplo la obra El buey abierto en canal. En definitiva, Rembrandt tuvo numerosos y valiosos discípulos, que fascinados por su manera de pintar, insistieron en los mismos temas, claroscuro y materia pictórica. Dentro de la pintura holandesa y junto a Rembrandt, vamos a destacar la figura de Jan Vermeer de Delft, 1632-1675. Va a ser la otra gran figura de la pintura holandesa. Vermeer es sobre todo pintor de interiores. Sus cuadros reconstruyen la vida apacible de las casas, pero no con una mirada fotográfica, sino con una compleja visión intelectual de las relaciones entre el espacio, la luz y los personajes. Sus composiciones, casi siempre de pequeño tamaño, muestran casas holandesas en las que sus habitantes leen, escriben, bordan o realizan tareas domésticas. Estas están elaboradas minuciosamente. La luz, que entra casi siempre por ventanas laterales, va a otorgar un toque mágico al color y a los interiores. Con frecuencia, las combinaciones de todos los elementos crean una atmósfera que reproduce líricamente la vida burguesa, como por ejemplo en la obra La mujer leyendo una carta. Los colores, suavemente bañados por la luz, se van a envolver cristalinos en estancias donde el tiempo parece que se ha detenido. Vemos por ejemplo la obra La dama ante la espineta. Una de las obras que mejor va a resumir la combinación de representación doméstica y contenido intelectual es el cuadro El arte de la pintura, realizado ya al final de su vida. Un pintor de espalda aparece retratando a una modelo en una sala dominada en un primer plano por un cortinaje y al fondo por un enorme mapa de Holanda. Y por último también veremos la realidad urbana que pinta Vermeer y que atrajo la curiosidad del pintor. Su cuadro, Calle de Delft, nos muestra su interés por los umbrales y las puertas, lugar de encuentro entre lo público y lo privado. Y también vemos una vista de Delft, donde se aleja de la ciudad para mostrar una perspectiva de ella. Pues sin más, cerramos el capítulo de hoy dedicado a la pintura de Flandes y Holanda. Muchas gracias.